La niñera dormía en el suelo con el bebé. El millonario lo vio y se enamoró de ella. La lluvia caía sin cesar sobre Detroit. Cada gota helada golpeaba el cristal agrietado de la ventana de un apartamento en el sótano. En la penumbra sofocante, Hannah Sullivan, de 30 años, estaba acurrucada en una silla de madera desvencijada, aferrada con manos temblorosas a un aviso de desalojo. Lo leyó por 10ª vez, como si las palabras pudieran cambiar mágicamente. Desalojar en 15 días. 3 meses de retraso. Le temblaban los dedos, no por el frío, sino por el terror silencioso y creciente que la consumía por completo. Su cabello castaño claro se le pegaba húmedo a las mejillas, aún mojadas del camino a casa. Sus ojos grises estaban pesados por las noches en vela. Hacía apenas una semana que la habían despedido de su trabajo de camarera en un restaurante local, su tercer empleo en 6 meses. El gerente ni siquiera la miró a los ojos al despedirla. Eres demasiado lenta. Necesitamos gente que piense rápido aquí. Las palabras le atravesaron el corazón ya herido. Hannah lo había oído toda su vida. No era suficiente. Huérfana a los 8 años, había pasado de un hogar de acogida a otro. Y en cada uno, le inculcaron la misma lección: sé agradecida. No esperes demasiado. Pero la gratitud no podía llenar el profundo vacío. No podía reemplazar la sensación de pertenecer a algún lugar, de ser amada incondicionalmente. Y ahora, sentada en aquel apartamento húmedo, sin luz, sin dinero, sin nadie, Hannah no podía evitar pensar: quizá tenían razón. Quizá de verdad no merezco algo mejor. El tenue resplandor de una farola se filtraba por la ventana empañada, haciendo que la habitación pareciera aún más fría, aún más solitaria. Hannah apretaba el aviso de desahucio entre sus manos, pero su mente ya se había perdido en las sombras de una infancia que rara vez se permitía revivir. No tenía recuerdos claros de sus padres biológicos. Murieron en un accidente de coche cuando ella tenía 8 años. Una noche se acostó en su cálida habitación y a la mañana siguiente despertó en una fría cama de hierro en un orfanato a las afueras de Detroit. Nadie la visitaba. Nadie la llamaba con cariño. El orfanato no era cruel, pero tampoco amable. Los cuidadores estaban sobrecargados de trabajo. Los recursos siempre escaseaban. Hannah aprendió a hacer todo en silencio, a doblar su propia ropa, a compartir los escasos caramelos y a contener las lágrimas cuando se apagaban las luces. Cada año, esperaba que alguien la eligiera. Eso rara vez ocurría. A los 11 años, la acogió la familia Carlson, una familia pulcra con 2 gemelos y una casa que olía a limpiador de limón. Parecía prometedor hasta que la señora Carlson dijo: Hannah, ayudarás con las tareas. Así es como enseñamos gratitud. Fue entonces cuando la pequeña Hannah lo entendió. No era una hija. Era una ayuda gratuita. Después de los Carlson, llegaron otras 3 familias. Cada una tenía promesas. Cada una terminó diciendo: simplemente no encaja con nosotras. Hannah dejó de tener esperanzas. Aprendió a vivir en pasillos que no le pertenecían, con la mirada entrenada para leer los estados de ánimo de los adultos y el corazón siempre preparado para la siguiente despedida. Nunca nadie la llamaba cariño, sin que ese apodo se desvaneciera al tercer mes. Nunca conseguía conservar nada por mucho tiempo. Cada juguete, cada vestido, cada atisbo de seguridad podía desaparecer de la noche a la mañana. Ahora, a los 30, ese mismo dolor, el de haber sido abandonada, seguía vivo en su interior, no fuerte, pero sí constante, como una herida que nunca había cicatrizado del todo. Y esa noche palpitaba como si nunca hubiera sanado. El repentino sonido de su teléfono rompió el silencio y su espiral de desesperación. Era Mónica, su única amiga de verdad. Una puertorriqueña de espíritu afable, que trabajaba como ama de llaves interna para una familia adinerada en Telluride, Colorado. Cariño, tengo noticias, dijo Mónica con entusiasmo, siempre llena de energía. El vecino necesita a alguien que le haga la limpieza y cuide a su bebé.
Buen sueldo, alojamiento y comida incluidos. Solo necesitas saber limpiar y no entrar en pánico cuando lloren los bebés. Creo que es una gran oportunidad para ti. Hannah frunció el ceño. Nunca he hecho limpieza, amigo. De joven, soñaba con ser diseñadora de moda. Ni siquiera sé si puedo con esto. Has hecho todos los trabajos duros que la vida te ha puesto por delante, chica. Eres mejor manteniendo una casa limpia que nadie que conozca. ¿Y el bebé? Tiene 9 meses. El padre es soltero. Un poco frío, pero no es mala persona. Hannah se quedó sentada en silencio al borde de la cama durante casi una hora después de la llamada. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj de pared, cada segundo cayendo como un suave martillo, martilleando la urgencia de su situación. Afuera, la lluvia no cesaba. La oferta de Mónica no era el sueño que Hannah había albergado con tanto cariño. Nunca se había imaginado trabajando como ama de llaves para un padre soltero en Colorado. Pero la vida no sigue los guiones de los cuentos. En la vida real, su nevera solo contenía un cartón de leche casi caducado, y su bolso tenía un agujero en el fondo. Miró a su alrededor, la pintura desconchada, las tablas del suelo hundidas bajo los pies, una lámpara de mesa sostenida por viejos libros de bolsillo. Alguna vez había llamado a ese lugar su hogar, pero nunca lo había sentido realmente como tal. Su mirada se posó en una caja de madera debajo de la cama. Se inclinó y la sacó. Dentro había tijeras, hilo, un alfiletero desgastado, unos retales de tela y el costurero que había conservado desde los 15 años. En el orfanato, solía remendar la ropa de los niños más pequeños. En las casas de acogida, había surcido bolsos y arreglado dobladillos en secreto, pequeños gestos que la hacían sentir útil. Hubo un tiempo en que Hannah soñaba con algo más. Un pequeño estudio propio donde diseñara vestidos para mujeres que, como ella, alguna vez se habían sentido invisibles. Pero la vida real había relegado ese sueño, lo había guardado como un trozo de tela sin usar. Finalmente, suspiró. Envíame la dirección. Lo intentaré. Empujó la maleta hasta la puerta. Antes de apagar la luz por última vez, Hannah se giró para mirar la habitación vacía. No sentía arrepentimiento, solo una opresión silenciosa en el pecho. No sabía qué le depararía el futuro, solo que no podía quedarse allí. Y tal vez, solo tal vez, pequeños pasos bastarían para abrir nuevos caminos. El último autobús serpenteó por una carretera nevada bordeada de imponentes pinos. El cielo era de un gris apagado y Hannah Sullivan se estremeció al mirar por la ventana. Telluride parecía un mundo aparte, tranquilo, prístino y distante. ¿Cuándo? El autobús se detuvo ante una alta verja de hierro, bajó y empujó lentamente su maleta por un sendero de piedra que conducía a la mansión. El edificio que se alzaba ante ella la hizo detenerse. Tejado de pizarra gris, paredes de piedra envejecida, altos ventanales cubiertos con cortinas de un profundo color burdeos. Parecía más un cuadro de invierno que una casa real. La pesada puerta de madera se abrió con un crujido. Una mujer de unos 50 años, con el pelo recogido con esmero y la postura erguida, la saludó. Debe ser Hannah, dijo con voz firme pero no fría. Soy la señora Langford, la ama de llaves. El señor Whitmore está ocupado con la bebé. Primero te mostraré tu habitación. El interior de la mansión era aún más grandioso de lo que había imaginado. Techos altos, pisos de madera pulida, arte abstracto y estanterías que llegaban hasta el techo. Sin embargo, a pesar de su perfección, la casa se sentía vacía. Como si cada sonido fuera absorbido por el denso e impoluto silencio. La señora Langford la condujo a una pequeña habitación en el piso superior con una ventana que daba a los pinos. Estaba ordenada, limpia y fría. Tu horario libre es después de las 8 de la noche. Puedes usar la cocina lateral y el lavadero. La bebé Sophie tiene una niñera durante el día, pero ocasionalmente necesitará ayuda cuando el señor Whitmore o yo estemos ocupados. Hannah asintió. ¿Y el señor Whitmore?
Caleb Whitmore, de 37 años, fundador y director ejecutivo de una empresa de tecnología sostenible, muy exitoso pero reservado. La señora Langford dudó. Le disgustaba el ruido y nadie entraba en la biblioteca ni en su despacho sin permiso. Antes de que Hannah pudiera preguntar nada más, unos pasos suaves resonaron en el pasillo junto con el débil balbuceo de una niña. Se giró y por primera vez vio al hombre para quien trabajaría. Caleb Whitmore apareció en lo alto de la escalera con una niña pequeña en brazos, vestida con un suéter blanco de punto. Era alto, de hombros anchos, moreno y bien arreglado. Sus ojos gris azulados no revelaban nada. ¿Eres la nueva?, preguntó con voz baja y seca. Sí, soy Hannah. Caleb asintió levemente. La señora Langford ya te ha dicho lo que se espera de ti. Solo pido eficiencia y silencio. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. Hannah vio como su alta figura desaparecía por el pasillo. Sophie se acurrucaba contra su pecho. La bebé la miraba parpadeando con curiosidad, aferrada con una manita a la camisa de su padre. Y entonces desaparecieron tras una puerta. Hannah se quedó inmóvil, sintiendo como si acabara de entrar en una casa sin risas, sin calor, solo el viento contra el cristal y pasos que nunca se detenían. La mansión estaba inusualmente silenciosa aquella noche. El viento aullaba entre los pinos fuera de la ventana, colándose por las pequeñas grietas de los viejos marcos de madera. Hannah acababa de doblar una manta en la sala cuando la señora Langford entró, con el rostro ligeramente preocupado. La niñera tiene fiebre. Canceló a última hora. Tengo que llevar a mi hermana al hospital. ¿Podrías cuidar de Sophie esta noche? Hannah hizo una breve pausa y asintió. Por supuesto, el señor Whitmore acaba de salir para el aeropuerto. No volverá hasta tarde. Una hora después, Sophie empezó a llorar. Comenzó con suaves gemidos, pero pronto se convirtió en sollozos agudos y dolorosos. Hannah lo intentó todo. Pañal limpio, biberón caliente, incluso le mostró la nieve fuera de la ventana. Nada funcionó. Finalmente, la tomó en brazos y se sentó en el sillón junto a la chimenea, meciéndola suavemente. Tranquila, cariño. Todo está bien, murmuró. Conozco esa sensación. Yo también solía llorar así. Sola. Nadie venía. Su voz era baja, cálida, con un toque de algo que no era frío, sino recuerdo. Poco a poco, Sophie se calmó. Hannah empezó a tararear una nana, una que recordaba del orfanato. No se sabía la letra, solo el ritmo. Suave y reconfortante. Los ojos de Sophie se le cerraron. Su respiración se hizo más lenta. Con miedo de moverse y despertarla, Hannah la abrazó con más fuerza. Al rato, se movió, recostando suavemente a Sophie sobre su pecho. Las cubrió a ambas con una manta ligera, y en esa frágil calidez, Hannah también se quedó dormida. Cuando Caleb regresó alrededor de las 11 de la noche, la nieve aún se aferraba a su abrigo. Se quitó los zapatos y se movió en silencio por la sala. Su rutina habitual de revisar todo antes de subir. Entonces se detuvo. Justo frente a él, sobre la alfombra persa junto a la chimenea. Hannah dormía en el suelo, acunando a su hija en brazos. Bajo la suave luz, su cabello castaño caía suelto sobre sus hombros. Sophie yacía en paz, con el rostro pegado al pecho de Hannah, una manita aferrada a su camisa como si no quisiera soltarla jamás. Caleb no se movió. Se quedó paralizado, no por la sorpresa, sino por algo mucho más antiguo, una añoranza que había enterrado hacía mucho tiempo. No era solo ternura o calor. Era el dolor de saber que así podría haber sido su hogar, y darse cuenta de cuánto tiempo había pasado sin él. Estaba acostumbrado a las noches tranquilas, de esas en las que solo resonaban sus pasos por los pasillos. Pero la escena que tenía ante sí le rompió algo en el alma. Hannah no solo miraba a Sophie. La sostenía como si fuera parte de sí misma. No había vacilación, ni formalidad, solo un abrazo lleno de paciencia, ternura y algo dolorosamente genuino.
Caleb no recordaba la última vez que alguien había abrazado a su hija así. No por obligación, no por dinero, sino porque de verdad la querían. Se le hizo un nudo en la garganta. La repentina oleada de sentimientos lo tomó por sorpresa, una ternura que no se había permitido sentir en años. En ese momento, no había plazos, ni reuniones, ni roles, solo la imagen de una mujer, sin parentesco de sangre, sosteniendo a su hijo con todo el amor silencioso de una madre. Se quedó allí un largo rato. No dijo nada. No los despertó. En cambio, apagó la lámpara, buscó una manta extra y los cubrió suavemente a ambos. Desde aquella noche, nadie mencionó la velada en que Hannah se había quedado dormida con Sophie junto al fuego. Pero algo había cambiado. No abiertamente, no en voz alta, solo en silencio. Caleb empezó a observarla más. En el desayuno, cuando le servía el café a la señora Langford en silencio, cuando se sentaba en la cocina remendando un abrigo viejo, cuando le susurraba a Sophie mientras le cambiaba el pañal. Él no hablaba, pero su mirada se demoraba más que antes. Una tarde lluviosa, Hannah estaba desempolvando los estantes de la biblioteca. La misma habitación que la señora Langford le había dicho una vez que estaba prohibida a menos que fuera invitada. Pero hoy la puerta estaba abierta y Caleb estaba dentro, de pie frente a las estanterías, con un libro, encuadernado en cuero en la mano. ¿Te gusta leer?, preguntó en voz baja, sin mirarla. Hannah se sobresaltó un poco. Sí, me gusta. Sobre todo libros viejos, de esos que la gente deja en el orfanato. ¿Qué tipo de libros? Dudando, sonrió dulcemente. Novelas románticas. Caleb arqueó una ceja, como sorprendido por la respuesta. ¿Por qué? Hannah alisó el borde del paño que tenía en la mano, con la mirada fija en las filas de lomos ordenados. Porque en ellos, los rotos, los olvidados, suelen ser los que acaban siendo más queridos. Nadie empieza con todo, pero terminan con lo que todos desean: ser vistos, ser elegidos y ser amados por quienes son. Caleb no respondió. Solo la miró. Y por un instante, la habitación silenciosa pareció calentarse un poco. Esa noche, al regresar a su habitación, Hannah encontró un pequeño libro cuidadosamente colocado sobre su almohada. Persuasión, de Jane Austen. Sin nota. Pero sabía perfectamente quién la había dejado. Tras recibir Persuasión, Hannah empezó a sentir algo pequeño, pero real, que crecía silenciosamente en su interior. No era exactamente amor, todavía no, ni tampoco esperanza. Era algo más sencillo, la sensación de ser vista. Caleb no se volvió de repente más abierto. Seguía siendo el hombre callado que vivía entre hojas de cálculo, prototipos y reuniones por Zoom. Pero de vez en cuando preguntaba si Sophie había dormido bien la siesta. Se detenía un poco más al pasar por la cocina, donde Hannah cosía la manga de la señora Langford, y a veces sus miradas se cruzaban, no por mucho tiempo, pero lo suficiente para que algo indefinible fluyera entre ellos. Entonces, una mañana, cuando la nieve empezó a derretirse, Caleb le pidió a Hannah que fuera a su estudio. Sobre el escritorio había papeles y la pantalla de un portátil brillando suavemente. «Necesito tu opinión sobre un nuevo proyecto», dijo. Y fue entonces cuando se abrió otra puerta. No solo al trabajo, sino a algo que nunca había creído merecer. Caleb estaba de pie junto a su escritorio, con una mano apoyada ligeramente sobre una pila de documentos cuidadosamente grapados. Hannah entró con vacilación, sintiéndose extrañamente como el primer día que llegó, una invitada en el mundo de otra persona. Pero esta habitación era diferente del resto de la casa. No se sentía fría ni distante. La suave luz que entraba por la ventana, el aroma a pino. Se sentía viva. «Estoy trabajando en una aplicación para madres solteras», comenzó Caleb, con la vista fija en la pantalla. «Una plataforma con recursos, asistencia legal, apoyo entre pares, un espacio para ayuda real». Hannah arqueó ligeramente las cejas. Este no era el tipo de proyecto que esperaba de un hombre como él.
Quiero que sea real, continuó Caleb, girándose para mirarla, no desde la perspectiva de un ingeniero o un director ejecutivo. Necesito a alguien que sepa lo que. Se sentía como quedarse atrás, como alguien que comprende lo que falta en el mundo real. El corazón de Hannah se detuvo. Nunca nadie le había pedido su opinión sobre nada importante. Toda su vida se había centrado en hacer la tarea, no en que le preguntaran lo que pensaba. Y de repente, una sala llena de gente que no la conocía esperaba oír su voz. Fue una sensación aterradora y hermosa a la vez. No estoy segura de estar cualificada, dijo en voz baja. No tengo título universitario. Nunca he trabajado en tecnología. Caleb la escuchó. Pero tienes experiencia, dijo. Sabes lo que es no ser escuchada. Quiero que esta aplicación sea un lugar donde la gente sienta que no está sola. Hannah lo miró fijamente durante un largo rato. Luego asintió. En los días siguientes, Caleb la invitó a participar en reuniones virtuales informales con el equipo de desarrollo remoto. Al principio, solo escuchaba en silencio, tomando notas. Pero poco a poco empezó a hablar con timidez, luego con claridad y finalmente con confianza. Cuando los ingenieros debatían sobre el diseño de la interfaz de usuario, ella intervino: quizás podríamos simplificarlo. El público objetivo eran las madres. Consultarían la aplicación en teléfonos antiguos, con un bebé en brazos, leyendo entre cambios de pañal. Por primera vez en su vida, la gente se detenía a escucharla. Nadie la ignoraba. Al contrario, tomaban notas, le daban las gracias y ajustaban el plan. En otra ocasión, al hablar sobre las funciones del chat grupal, Hannah sugirió que debería haber un modo anónimo. Algunas personas no se atreven a hablar si creen que serán juzgadas. Caleb no solo escuchó. Empezó a asignarle funciones específicas: encuestas a usuarios, análisis de la audiencia, borradores de contenido. Una tarde, después de una larga sesión virtual, Caleb se fue. Entró en la cocina, donde Hannah enjuagaba los vasos. Lo hiciste bien hoy, dijo él, con una voz más suave de lo habitual. Hannah sonrió sin volverse. No creí que me gustaría nada tecnológicamente avanzado, pero me gusta sentirme útil. Hubo una pausa antes de que Caleb añadiera casi con suavidad. No creí que volvería a confiar en nadie, pero ahora confío en ti. Se miraron un instante. Sin declaraciones, sin contacto físico, solo un silencioso reconocimiento de que entre ellos había surgido algo, nacido no de una pasión repentina, sino de una presencia constante, de la confianza. La primera nevada de la temporada llegó antes de lo previsto. Hannah doblaba toallas en el lavadero cuando oyó un coche entrar en el camino de entrada, distinto del zumbido familiar del todoterreno de Caleb o del sedán de la señora Langford. A través del cristal empañado, vio un elegante todoterreno negro detenerse frente a la casa. La puerta se abrió y una mujer salió. Altos rizos rubios, abrigo de cuero color caramelo, cada paso en él denotaba una especie de pertenencia experimentada. El corazón de Hannah dio un vuelco, aunque no sabía por qué. 10 minutos después, mientras subía la ropa limpia con la ropa recién lavada, oyó la voz de Caleb, tranquila pero baja, entrelazada con la de una mujer, suave y cargada de recuerdos. Hannah se detuvo en el pasillo, girándose instintivamente hacia el estudio. La puerta se entreabrió ligeramente. A través de la estrecha rendija, vio a Caleb de pie frente a la mujer, y a Sophie, su hija, durmiendo plácidamente en sus brazos. No quiero causar problemas, dijo la mujer con dulzura, acariciando la mejilla de Sophie. Simplemente la extrañé y te extrañé a ti. Caleb no respondió de inmediato. Su silencio se prolongó más de lo habitual, y dentro de Hannah, algo se quebró en silencio. No se quedó a escuchar más. Hannah se giró y caminó rápidamente hacia su habitación. Le temblaban las manos al dejar la cesta de la ropa, como si de repente sintiera frío, aunque la casa estaba cálida. Pero el frío venía de dentro. Entonces se dio cuenta de algo.
No era más que una extraña. Aunque Caleb alguna vez hubiera confiado en ella, aunque su mirada se hubiera detenido en ella, el pasado no era algo con lo que pudiera competir. Rachel Monroe no tuvo que esforzarse. Tenía una historia. Tenía un hijo con él. Tenía un lugar. Y Hannah, en cambio, no tenía nada que hacer. Sin título universitario, sin familia, sin un currículum que llamara la atención. Solo tenía su corazón. Y ahora ese corazón se retiraba. Esa noche, Hannah escribió una pequeña nota y la dejó en la encimera de la cocina. Nada dramático, solo unas pocas líneas sencillas. Gracias por hacerme sentir importante, aunque solo fuera por un momento. Sophie es un ángel. Les deseo lo mejor a ambos. No esperó a la mañana. No esperó a que Caleb regresara de la conversación que aún se estaba desarrollando. Simplemente cerró la puerta tras de sí, arrastró su maleta a través del manto de nieve y dejó atrás todo aquello que una vez anheló que fuera un comienzo. Y así, Hannah se marchó de nuevo, sin prisas y ya sin huir. Esta vez se fue sabiendo lo que había perdido, pero también sabiendo de lo que era merecedora. Tomó un autobús hacia el oeste y terminó en Portland, Oregón, una ciudad sobre la que había leído en un libro. Una vieja novela romántica, un lugar de ferias de arte de fin de semana, café caliente todo el año y almas peculiares viviendo plenamente siendo ellas mismas. Hannah alquiló una pequeña habitación en el este de Portland, de apenas 18 metros cuadrados, con techo bajo y una cocina diminuta, pero la ventana se abría a un dosel verde. Colocó su costurero junto a la ventana, donde la luz de la mañana acariciaba la tela. Esa primera semana, apenas salió de la habitación. Cosía no por encargo, sino para recordarse a sí misma que sus manos aún funcionaban y su corazón aún latía. Una tarde, pasó junto a una feria de artesanía de fin de semana en Alberta Square. Pequeñas carpas de lona bordeaban el camino, y los vendedores charlaban con los clientes como viejos amigos. Se quedó un buen rato frente a un puesto de bordados, con la mirada fija en los manteles que conservaban la huella del tiempo y el tacto. Esa noche, Hannah envió un correo electrónico para registrarse para un pequeño puesto. Lo llamó Hilo y Gracia. 3 semanas después, montó su vieja mesa de madera, extendió sus telas cosidas a mano y colgó algunas muestras de bolsos, pañuelos y pequeños bolsos de mano. La gente se detenía, sonreía y preguntaba por los precios. Una anciana compró 2 pañuelos y le dijo, «Cose como alguien de otra época». Esa fue su primera venta. Después, alguien volvió para pedirle un bolso personalizado. Otra persona trajo un abrigo viejo y pidió que le hicieran algunos arreglos. Poco a poco, Hannah tuvo más trabajo. No se hizo rica, pero sí lo suficiente. Y lo más importante, cada vez que sostenía aguja e hilo, sentía que conectaba con una parte de sí misma que era completamente real. Unos meses después, Hannah empezó terapia. No dijo nada en las 2 primeras sesiones, pero en la tercera, cuando le preguntaron, «¿Cuándo fue la última vez que te sentiste abandonada?», rompió a llorar. Desde entonces, una vez a la semana, desentrañaba los nudos de su memoria. Hogares de acogida, la mirada decepcionada de un antiguo jefe, la fría mansión donde creía haber encontrado su lugar. Empezó a escribir un diario. Cada noche, anotaba las pequeñas cosas que le recordaban que seguía aquí. Una clienta sonriente, un trozo de tela reutilizado, una mañana que no empezó con una opresión en el pecho. Seguía pensando en Sophie. Seguía recordando los ojos de Caleb, pero ahora ya no eran heridas. Eran capítulos, suaves recordatorios de cómo dejar ir cuando ya no perteneces a un lugar. El día que recibió su pedido número 50, un bolso bordado personalizado para una madre soltera, se quedó inmóvil en su mesa de costura. No lloró, no rió, simplemente se llevó una mano al corazón y susurró, «Gracias». Ya no estaba donde había estado, pero esta vez lo sabía. Caminaba hacia sí misma. El tiempo transcurría con calma en Portland,
como si la ciudad misma comprendiera que los corazones rotos necesitaban un ritmo más lento para sanar. Hannah había dejado de contar los días desde que dejó la finca Telluride. Ya no intentaba olvidar, ni le dolía. Los recuerdos ya no la hundían. Corrían como un arroyo silencioso a través de ella, un recordatorio de lo lejos que había llegado. Cada semana, Sredand Grace recibía un nuevo pedido, un nuevo visitante curioso, una nueva conversación sincera. Y con cada aguja enhebrada, con cada puntada bien apretada, sentía como remendaba lentamente las partes de sí misma que una vez sintió desechadas. Pensó que esto podría ser suficiente. Una vida tranquila, una estabilidad, un ritmo invisible para el mundo, pero íntegro en su interior, hasta una tarde de finales de otoño, cuando el sol se extendió como seda sobre las carpas de la feria de artesanía, y una voz familiar, baja y cautelosa, habló a sus espaldas. Hannah. Hannah se giró. No dijo nada, no sonrió. Pero sus ojos, dulces, sorprendidos y ligeramente cautelosos, inmovilizaron a Caleb, como si el mundo entero se hubiera detenido por un instante. Desde que Hannah se había marchado, la finca Telluride ya no era un hogar. Era solo una cáscara, un espacio frío y vacío de piedra y silencio. Caleb no se dio cuenta al principio. Seguía con la rutina, correos electrónicos, café, videollamadas. Pero día tras día, algo fue erosionando esa ilusión de estabilidad. El pañuelo que Hannah bordó para Sophie yacía doblado en un cajón. Pero Sophie no sonreía al envolverse en él. Lloraba más. Sin fiebre, sin que le salieran los dientes, solo llantos nocturnos e insomnes, como si buscara un consuelo que solo ella recordaba. Caleb lo intentó todo. La acunó, le tarareó nanas, Hannah una vez cantó, pero nada funcionó. En realidad, no. Al principio, estaba enojado con Hannah por irse sin decir una palabra, consigo mismo por dejarla ir. Pero la ira se disolvió en silencio, el mismo silencio con el que solía vivir antes de Hannah. Solo que esta vez, no se sentía en paz. Se sentía vacío. Empezó a repasar los días que compartieron, no como una lista de tareas, sino como un hombre que veía su vida con claridad, quizá por primera vez. Recordó cómo Hannah abrazaba a Sophie, cómo sonreía con dulzura al arreglarle un cuello, cómo sus silencios habían sido cálidos, no incómodos. Y se dio cuenta de que lo que había perdido no era solo una ayudante fiable o una colaboradora atenta. Había perdido a la única persona que alguna vez lo vio de verdad sin que él tuviera que demostrarle nada. Caleb no fue a trabajar durante varios días. Canceló reuniones, ignoró llamadas, simplemente se sentó junto a Sophie y se preguntó, ¿cómo puedo enseñarle sobre el amor cuando lo dejé escapar? Una mañana, después de que Sophie finalmente se durmiera en su hombro, entró en su estudio, abrió todos los contratos de inversión, todas las cláusulas que lo aprisionaban, y comenzó a deshacerlo todo. Envió un correo electrónico a la Junta, negoció la recompra de todas las acciones restringidas y rechazó todas las ofertas que requerían concesiones. En la reunión final, dijo, esta aplicación se creó para personas como Hannah. Si no podemos entenderlas, no las merecemos. Y me niego a liderar algo que olvide para quién es. Firmó, pagado caro. Pero por primera vez en años, Caleb se sintió libre, no en teoría, sino en su interior. Un mes después, llegó a Portland. Sin dirección, solo unas vagas líneas de un viejo correo electrónico que Hannah le había enviado y una esperanza, frágil pero dolorosamente real. La ciudad lo recibió con hojas de otoño y una brisa fresca, como un silencioso recordatorio de que los comienzos a menudo empiezan con un final. Deambuló por las ferias de artesanía de fin de semana, examinando cada puesto y preguntando a desconocidos. La mayoría negó con la cabeza hasta que una joven en un puesto de cuadernos de dibujo sonrió y dijo, «Está cerca. Está al final, justo al lado del puesto de café con los waffles». Y entonces la vio. Hannah, con un suéter color crema suave, la cabeza gacha, cosiendo con cuidado una bolsa de tela.
No tenía ni idea de que alguien estaba a pocos metros, cargando con un corazón destrozado que ahora aprendía a recomponerse. Caleb no vino a disculparse. Sabía que algunas heridas no necesitan palabras, sino presencia. Solo quería decir, te encontré, y esta vez no te dejaré ir. Hannah no habló de inmediato. Dejó la bolsa a medio hacer a un lado, se puso de pie y miró a Caleb, sin evitarlo. No era frágil, pero ya no era la mujer que una vez intentó con tanto ahínco desaparecer. ¿Por qué ahora?, preguntó con voz tranquila, no fría. Caleb tragó saliva. Sus ojos no se apartaron, solo reflejaban agotamiento y verdad. Porque te perdí. Y solo entonces me di cuenta de que nunca tuve nada de verdad sin ti. Hannah guardó silencio. Esa frase la conmovió profundamente, algo que creía olvidado. Rachel regresó. Continuó. Ella creía que podíamos arreglar las cosas, pero yo sabía que lo que necesito no es el pasado. Es el presente. Eres tú. No puedo volver solo para que me rompan de nuevo. Caleb. Él asintió, acercándose. No vine a pedirte que volvamos a lo que fue. Vine a preguntarte si podemos empezar de nuevo contigo como mi compañera, la madre de mi hijo y la mujer a la que jamás volveré a dar por sentada. Hannah no dijo que sí ese día. Pidió tiempo, no para huir, sino para asegurarse de que esa decisión naciera de la paz, no del impulso. Volvieron a empezar como extraños que una vez se conocieron profundamente. Iban a los mercadillos de fin de semana, planeaban la nueva versión de la aplicación, le leían cuentos a Sophie, que ya no lloraba por las noches y ahora reía cuando sus padres se sentaban juntos a su lado. 3 meses después, una mañana de primavera, Caleb se acercó al puesto de Hannah en la feria, se arrodilló frente a ella, no con diamantes, no con rosas, sino con un anillo de tela bordado a mano. Decía, te elijo a ti. Y en ese instante, Hannah lo supo. Esta vez, nadie se iba. Todo el mercado vitoreó, algunos lloraron, otros tomaron fotos, otros abrazaron a Hannah como si fuera la victoria de todos. La redención de cada corazón olvidado. Se casaron allí mismo, en la feria. Sencillo, cálido, sin decoración elaborada. Solo amigos, vecinos, música suave y sonrisas sinceras. 6 meses después, vivían en una casita en Portland, llena de luz, plantas y bocetos de tela colgados en las paredes. Hannah estaba embarazada de su segundo hijo. Caleb seguía al frente de la aplicación, que ahora daba servicio a 10 países, ayudando a millones de madres solteras a encontrar comunidad, apoyo y esperanza. Y Hannah ya no era la chica que se sentaba en silencio en los rincones. El hilo y la gracia se habían convertido en un símbolo de artesanía, resiliencia y belleza serena. Participaba como oradora en conferencias de diseño y enviaba pedidos a todo el país. Sin embargo, cada mañana seguía cosiendo junto a la ventana, con manos firmes y el corazón lleno. Una mañana, durante el desayuno, Sophie, que ahora tenía 3 años, preguntó, «Mamá, ¿por qué sonríes cuando nadie habla?» Hannah miró a Caleb, luego a su vientre. Después dijo con dulzura, «Porque recuerdo no tener nada, y ahora lo tengo todo». Y así, en un mundo que una vez la hizo creer que solo estaba de paso en la vida de los demás, Hannah por fin encontró un lugar donde quedarse. No porque alguien la necesitara, sino porque por fin supo que merecía pertenecer.